el Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Muy buenas tardes y sean siempre bienvenidos a este lugar donde nuestra cultura, nuestro patrimonio, aquellas tradiciones que nos hacen adentrarnos en nuestra historia forman parte del mismo, pero ya no solo de nuestra historia, sino de todas aquellas historias que nos han constituido a nosotros, nos han generado y nos proyectan también hacia el futuro desde ese aspecto cultural. Saben que todas las semanas traemos diferentes connotaciones en torno a la cultura y hoy vamos a tener una connotación gastronómica, además de cultural. Vamos a unir la gastronomía con la cultura, que sí es cultura, además de gastronomía, pero además hoy vamos a entrar en unas excavaciones, en arqueología, en todo aquello que nos precedió y nos precede gastronómicamente y culturalmente, lo vamos a tener aquí, además de la publicación de un libro en el año en el que nos alumbra, y vamos a hablar de todo ello con la cocina íbera, con la arqueología y con la gastronomía unidos a la vez. Pero antes, como siempre, vamos a entrar en ese personaje que todas las semanas traemos y sepamos, pues, quién es el personaje que hoy acude hacia esta galería de PTV. Virgilio Galán Román nace en Málaga el 19 de enero de 1931 y desde temprana edad ya se veía atraído con todo lo relacionado con el arte de la pintura, siendo alumno de diversas escuelas de bellas artes y oficios, entre las que destacan las de Málaga, Sevilla y Zaragoza, además de la Superior de Bellas Artes de la ciudad de París. Su reconocimiento como pintor se reviste de universalidad y sus obras quedan repartidas por todo el mundo, tanto en colecciones privadas como en museos. Fue profesor en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos hasta el año 1974, momento este en el que decide entregarse por completo al mundo de la pintura. Poco a poco le van llegando los reconocimientos y es el ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Telmo como miembro de dicha academia una personal satisfacción que tuvo lugar en 1966. Formó parte del grupo de pintores que en 1957 decidieron ir a visitar a Picasso a Francia y fue, además, fundador de la Peña Montmartre y socio de la Asociación Libre de Artistas. De entre los premios y distinciones recibidas se destacan un primer premio SEU en 1949, la primera medalla de plata de la Sociedad de Excursionistas del año 1954, primer premio de Educación y Descanso de 1956, exposición de pintores malagueños en la Embajada de Francia en España en 1957, primera medalla de oro en el Casino de Marbella en el año 1960, el premio Le Comub otorgado por el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. Obtuvo también algunos segundos premios, como fueron el segundo premio en la exposición al pintor José Nogales en el año 1961, premio en el primer certamen nacional de artes plásticas en el año 1962 y en este mismo año recibió un segundo premio por un mural de parte de la Diputación de Málaga. Virgilio Galán fallecía en el año 2001, dejando un legado pictórico de primera magnitud. Importantísimo, uno de los pintores que forman parte de esa nómina de artistas malagueños que han sido universales. Como universal siempre son todos aquellos estudios que se realizan desde la tierra, desde Andalucía, y que se proyectan hacia el exterior como universal en la gastronomía y universal nuestra cultura. Les decíamos que hoy nos íbamos a inmiscuir, que no lo había dicho, en todo aquello que tiene que ver con la cultura íbera, principalmente con la gastronomía, y lo vamos a hacer a través de la publicación de este libro que nos habla de eso, de la gastronomía íbera, el fin de una cocina o el origen de nuestros fogones. Esta es la edición que a través de la Fundación Unicaja se llevó a cabo y se proyectó en el mes de febrero de este mismo año, que nosotros hemos tenido conocimiento a través de un buen amigo, puesto que también ha compartido fogones en esta casa. Me refiero a esta casa a PTV. Saben que no solo estamos en Málaga, sino que tenemos diferentes localizaciones, y una de las principales y primordiales es la ciudad de Córdoba. Pues así, en ese conocimiento entre compañeros de una y otra ciudades, de colaboradores de una y otras ciudades,
conocimos y llegamos a conocer a Damián Partido. Muy buenas tardes, don Damián. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Que hoy en día, como pueden comprobar, es el jefe de cocina del Parador de Antequera, del Parador Turístico de Antequera, y uno de los protagonistas de este libro, junto a Lidia Cabello, que es toda una profesora, también licenciada, arqueología, de la ciudad de Málaga a través de la UNED, es profesora de la UNED, es doctora. No hay que quitar, que en esto además somos muy especialistas en eso de quitarnos el doctorado, la licenciatura. Lidia Cabello y Damián Partido, Gastronomía Íbera. ¿Por qué surge la idea de realizar esta publicación a través de la fundación, evidentemente Unicaja, que es la que dirige pues los destinos para que se edite y que se publique? Pero el por qué la idea de realizar o unir los aspectos gastronómicos a través de la arqueología íbera. Bueno, pues prácticamente porque las inquietudes que tenía Damián hacen que nos pongamos en contacto, casi por casualidad, y entonces pues conoce mi trabajo de investigación. Yo me dedico un poco más a la prehistoria, pero bueno, como sabe que tengo inquietudes y que me gustan un poquito los retos, pues contactó conmigo, me propuso el hacer un libro de gastronomía íbera basándonos en los restos arqueológicos, que creo que eso es una de las novedades de nuestro trabajo, y por supuesto yo acepté encantada. Decía que conocíamos a Damián, puesto que formó parte del elenco de los programas de PTV Córdoba, principalmente el de la gastronomía, como aquí nuestra cocina de Mesa y Mantel, pues allí Los Tenedores en Córdoba fue uno de los primeros en comandarlo durante 2 años, de ahí la relación. ¿Por qué la inquietud esa de mostrar, además, una gastronomía tan diferente y tan especial y particular? Sí, bueno, todo parte también de que yo soy un poco friki del mundo íbero, desde que siempre me han gustado los museos, me gusta la investigación, voy a muchos yacimientos, me gusta bastante. Y bueno, me gustó plasmar un poco la idea en ese sentido. También, como comentaba Lidia, que todos los libros y todos los estudios que hay son sobre todo sobre suposiciones. Evidentemente, si tienes que basarte en lo que uno sabe, en lo que uno cree, pero nosotros nos basamos sobre todo en los restos que aporta Lidia. También sabemos que utilizarían más cosas, pero los restos vegetales, todo esto cuesta mucho más trabajo de encontrar. Claro, porque Lidia, estamos hablando de que en una excavación arqueológica, en un estudio de excavación arqueológica, pues se encuentran restos de semillas, de polen, de instrumentos, pero también estamos hablando en una época previa a esta intromisión romana de la península, a esos pueblos también que colonizaron la península. No todo es fenicio, evidentemente, en nuestra tierra, pero sí un previo que teníamos el conocimiento, que estaba muy reducido a cereales, a semillas, a determinadas fermentaciones de pastas, a la no utilización de instrumental para la comida, y con lo cual pues prácticamente eran todos más o menos ideas, ¿no? Y suposiciones sobre estudios de campo, ¿no? Pero este estudio de campo perfectamente recreado y analizado sí nos da una idea ya real, no suposición, de lo que sí hicieron, de lo que no hicieron y de cómo era la comida. Sí, evidentemente el supuesto, cuando se lee que existe el libro de gastronomía íbera, pues está ahí, ¿no? Pues se supone que utilizaban esto porque a lo mejor hay escritos que hablan de determinadas cosas, pero claro, cuando está en el campo de batalla, como yo le llamo, que es en una excavación, ahí es cuando tú realmente te das cuenta de cómo cocinan, qué alimentos son los que utilizan, qué instrumentos aprovechan ellos pues para elaborar determinadas formas los alimentos. Entonces, claro, la arqueología ha resultado básica para poder luego elaborar nosotros estas recetas que son experimentales, pero que se pueden hoy en día hacer en la casa de cualquier persona. Claro, yo recuerdo en las clases
en las clases de primero, en arqueología y prehistoria, en la universidad, cuando te decían que era importantísimo tener todo y cada uno de los elementos, donde lo encontraron, para que no se moviera nada, para que no se difundiera y para que se hiciera la idea de cómo se utilizaban, dónde y en qué momento. Y recuerdo la minuciosidad de los estudios arqueológicos en torno a la prehistoria, a la arqueología prehistórica. Las demás arqueologías ya van cambiando un poco, ¿no? Pero recuerdo eso y todos los yacimientos y todo estaba en torno al fuego en unos casos y en torno a la vivienda o al lugar donde se comía precisamente, y es la que más sigue dando pues nociones de cómo vivían, de qué comían y de cómo se alimentaban y después cómo podían pintar o cómo reproducir determinadas figuras, imágenes en las rocas, en las cuevas o en lugar de vivienda. Todo ello se puede localizar y hacer un libro de cocina con respecto a todos esos datos que van surgiendo. Evidentemente. Claro, existen limitaciones porque sí que es verdad que en el tema, por ejemplo, de la carne, los huesos, como todos sabéis, pues bueno, pues es fácil de que se queden en el yacimiento, de que los recuperemos, pero claro, luego existen, por ejemplo, las esporas de vegetales, que claro que tenemos que tener mucha suerte para conseguir que esas esporas o incluso el polen quede intacto en un sitio. Entonces, claro, como decía Damián, en los temas que nosotros cogemos para hacer una receta y decimos, bueno, restos de elementos vegetales, tenemos unos cuantos, pero por ejemplo en el de la carne sí que está muy bien identificado, o incluso en el de pescado o el de marisco. Claro, porque si hablamos de una comida íbera y de unos restos íberos, tenemos que pensar que no era que cuando hablamos de carne, a lo mejor hablamos de carne de ave o de restos de huesos de ave o de pequeños animales, a lo mejor en comparación a otras grandes criaturas que se piensan que de la cocina, pero hablamos de pequeñas especies y de unos utensilios básicos, ¿no? Es decir, tú decías también, lo puede hacer cualquiera, evidentemente, porque es tan sencillo y tan básico que son fermentaciones, lo que es nuestros lebrillos actuales, el amasar sobre lebrillos, que serían piedras, evidentemente, es algo muy básico. Sí, bueno, sí aparecen también, el IE me pasó también cerdo, vaca, cabra, oveja, vaca, toro. Ajá. También Pues aparecen, claro, aparecen también restos de oso y de tortuga. Ahí no me quería meter porque ya me veía preso, pero aparecen animales también de gran tamaño. O sea, básicamente el patrón alimenticio de los íberos, con herencia neolítica o prehistórica, se sigue repitiendo hasta hace 60 años. A lo mejor con la aportación de ingredientes pues, de América y tal, pero lo que es esa base, la técnica, este tipo de cocina aparece cuando hay necesidad. Y al final un poco eso, aprovechar los recursos que te da el territorio, el medio ambiente y sacar lo mejor posible. Claro, porque estamos hablando, para que nos entiendan también, estamos hablando de los precedentes para una cultura que ya se ve dentro de los agricultores, de la conservación y la creación de tu propio espacio, de personas sedentarias, no nómadas. Estamos en un momento en el que todo cambia, de ahí también el título del libro, ¿no? Es decir, es una cocina que acaba y empieza otra, o precisamente es la base de todo lo que tenemos actualmente, ¿no? Sí, bueno, sienta la base de la cocina, digamos, mediterránea, como se entiende hoy día, es común a todas las culturas prehistóricas, y está igual. Lo que, bueno, luego va cambiando un poco la aportación de ingredientes foráneos, de especias, pero lo que es la cocina básica, es como te he comentado antes, aprovechar lo que te da la tierra con el mínimo esfuerzo posible, entre comillas. Digamos, intentar nutrirte, alimentarte y mantenerte con lo que te da. Ahí aparecen muchos términos y muchas técnicas de conservación, porque sin nevera, muchas salazones, muchas, como tú dices, fermentaciones, cosas para poder aprovechar. Como ejemplo, por ejemplo, el pan que utilizamos en el libro no lleva levadura, sino que está hecho con la fermentación de una manzana rota, triturada, y dejar un par de días o 3, y con esa fermentación que produce el azúcar de la manzana es con lo que hemos hecho el pan. Entonces el concepto de pan no es igual al pan que comemos hoy día, digamos. Claro, porque ¿qué utensilios nos encontramos prácticamente? ¿Con qué se cocinaba? Evidentemente no podemos hablar de estructuras, de hornos, pero sí de unas determinadas estructuras muy primitivas,
que servían pues eso, para la fermentación, para el amasijo, para la deconstrucción de las semillas y para la recreación también en determinados soportes, ¿no? Porque el cuenco o determinados soportes sí que existían. Sí, sí, y bueno, hornos también tenían, y ahí principalmente lo que elaboraban era panes, y luego algo que puede llegar a chocar es que también tenían parrillas hechas de hierro, porque esta cultura se caracteriza porque ya dejan atrás el cobre y el bronce y utilizan el hierro, porque el hierro es mucho más fuerte que el bronce o el cobre, y simplemente utilizando un arado de hierro permite abrir un surco más fuerte en la tierra, y eso permite que tú plantes esa semilla más profunda y que tenga más fuerza a la hora de crecer. Entonces, pues como ya os digo, unas parrillas, contaban con unas trébedes, que son también soportes para poner en el fuego, y directamente pues lo hacían en sus cazuelas, en sus ollas, y luego pues tenían otros platos que eran platos de base más ancha, pues para servir los alimentos. Si evidentemente nos retrotraemos, no cumplimentarían un menú como el que hoy podemos cumplimentar a lo largo para comer de todo, pero sí lo hacían sin saberlo, ¿no? Porque era una comida de necesidad, como tú comentabas antes, era una comida de subsistencia, de recuperar fuerzas para después realizar las acciones determinadas durante el día y después la mujer y el hombre, la separación, la mujer no dedicada como hoy en día lo entendemos, sino una mujer fértil que pudiera tener hijos y dar hijos, de ahí también las pinturas y todas aquellas connotaciones que hay en torno a la fertilidad, con lo cual no estamos hablando de que tuvieran un menú y que pudiéramos crear un menú diario, pero sí lo tenían por el simple hecho de ir combinando todo aquello que le proporcionaba la tierra, ¿no? Claro, no un menú entendido como lo entendemos nosotros, que eso también de un primer plato, un segundo plato. Sí, sino eso hasta el siglo XIX no fue así. Sino un menú con aporte calórico, pues para las tareas que cada uno tuviese que hacer en su oppidum, que era su ciudad o su pueblo, que es como se llaman estos sitios donde vivían toda la población. ¿Cómo habéis puesto en relación para después de la investigación y de estar en contacto para la realización del menú, de los platos o de las combinaciones de materiales? Sí, bueno, yo tenía muy claro que no tenía ningún mérito que ella me dijera que lo hacían en horno de barro y yo me pongo mi horno ratio en la cocina y lo hago, eso no tiene, ¿vale? Yo a lo mejor, mi padre había sido pastor, ¿sí? Entonces yo algo de manejarme en el medio rural entiendo, y yo soy... Es muy fácil hacer un buen plato hoy día, pero si te pones a cocinar en el fuego, ojito, eso no hay mucha gente que lo controle. Yo de momento soy capaz de hacerlo. Entonces, pues hemos hecho eso un poco así. El pan de bellota, por ejemplo, que en un escrito romano pone que lo hacen directamente a la brasa, pues lo hice así directamente en mi casa. Hice un huerto, pues hicimos fuego, cuando se fue en la brasa, enterramos el pan, lo tapamos con la brasa y lo dejamos que se hiciera. Otra de los platos que es cubierto con barro, que eso también se supone que se puede cocinar así, cubriendo los alimentos con barro, pues igual, si yo lo hago en el horno de mi casa no tiene gracia, o en el de la cocina. Sino que igual hicimos el fuego, enterramos el pescado en el barro y una vez que se coció, pues lo sacamos. Lo que pasa es que estamos hablando de todos esos aspectos y hay muchas personas que no llegan a pensar lo rico y lo apetecible que están, porque están los platos, están la elaboración, el proceso, la fotografía, y tú ves, y si te enseñaran solo la fotografía del plato, tú no harías o no lo adjudicarías a una cocina íbera para nada, en absoluto, con lo cual sale la idea esa de dónde venimos y de dónde provenimos, y que no solo nos hemos quedado en todas las recreaciones, como tú decías, de una cocina o la nueva cocina o la recreación de la utilización de, que también los utensilios tampoco se utilizaron como aquel que dice hasta antes de ayer, ¿no? Claro, es que es muy fácil, digo, es difícil ponerte, yo intento tener empatía y ponerte en el lugar de la gente que vive así, porque yo recuerdo que mi padre contaba que, mi padre es muy mayor, ¿vale? Entonces me contaba que él comía por la mañana gazpacho extremeño, se acabó, eso es la comida, y luego la cena, pues la cena era las legumbres, las lentejas, pues un poco va por ahí, o sea, la gente comía a mediodía, lo que pensás que no hay luz, o sea, tú te acuestas cuando se pone el sol y te levantas cuando amanece. Claro, y sobre todo lo que hoy se escucha mucho, una cocina de aprovechamiento,
Tú cocinabas con los que tenías, pero ya no solo con lo que tenías en la despensa o en el lugar donde lo cobijaras, sino con lo que tenías a tu alrededor, porque no daba a más. No, evidentemente no había ningún mercado ni nada, sino que tenías que ir y cogerlo. Y eso te habla, el libro ya no solo te habla de la cocina, sino te habla de muchas tradiciones, costumbres y arquetipos de una determinada época previa a todo lo que conocemos o creemos entender que es nuestra cultura actual y de dónde venimos, pero nos tenemos que adentrar mucho más, sobre todo hasta los pueblos íberos, ¿no? Claro, porque ese aprovechamiento, pues, vale, tú tienes, son gente que ya son sedentarias, están en un poblado, cada uno tiene su casa independiente, tienen animales, pueden tener un cerdo, una vaca, una oveja, en fin. Entonces, es curioso cómo, debido a los estudios que se han hecho arqueológicos de esos restos de animales, hay una selección de edades, porque si tú coges un caballo y tú te comes un caballo joven, el caballo no te puede servir a ti para las tareas agrícolas. Si tú lo dejas, evidentemente sí. ¿Qué pasa con el cerdo? El cerdo, como no te sirve para las tareas agrícolas, pues simplemente para aporte cárnico. El cerdo ha sido un mandado de toda la vida de Dios. Claro, y luego tiene otras cosas que tú dices, es lógico que lo utilizara, porque si tú vas y tienes una zarzamora, tú coges esas zarzas y te las comes. O si tienes un diente de león, tú puedes hacer una ensalada de diente de león. Entonces son cosas que tienen alrededor de esos poblados, que evidentemente, como dice Damián, lo utilizan seguro. Y claro, aprovechan todo. ¿Quiénes cocinaban en aquella sociedad? Porque no es como Damián, que es el jefe de cocina, Sí, sino sí. en aquella sociedad cocinaba el que estaba adscrito a esa tarea, o la persona adscrita a esa tarea, la mujer por ende, cuidadora, el hombre cazador, pero ya estamos hablando que empiezan recolectores, que empiezan cuidadores, que empiezan a cultivar, a cosechar, a tener una formación, a crear asentamientos, con lo cual nos va cambiando todo y entramos ya en esa parte de la historia que ya conocemos más cercana, entre comillas, lo de Sí, cercana, sí. ¿no? Cercana porque digamos que es lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero en el tema del hogar, que es como se llama el sitio donde se hace la comida, no la casa de completa, lo que nosotros tenemos interiorizado es que son las mujeres. Entonces, no hay en sí un estudio concreto, pero sí que es verdad que ahora hay una arqueología de género que está en auge y que se está demostrando que hay unos pasos, digamos, unas actividades que no son exclusivas de las mujeres. En este caso, bueno, pues por nuestra tradición pensamos que son las mujeres las que están en el hogar, pero eso no quita que quizá el hombre, esto ya es suposición, que quizá el hombre llegue con una perdiz o un conejo, lo arregle, lo prepare un poco en el caldero y sea ella pues la que aderece o la que le eche las especias o lo que le vaya a condimentar a esa comida. Pero bueno, claro, en el tema de las mujeres, que por ejemplo, mi campo, que es la prehistoria, ahora hay un estudio que está viendo, está, digamos, demostrando cómo las manos pintadas en las cuevas, que siempre se han atribuido a los negativos, hombres, los positivos. exacto, hay una línea de investigación que está ahí investigando y que supone, casi ya está por la forma y demás, la morfología de la mano, que son hechas por mujeres. Entonces Claro. cambia el paradigma, es que esto va cambiando un poco. Y es un concepto muy fácil de entender, puesto que la mano la podía poner cualquiera de los componentes por el simple hecho de haber visto a otra persona o por el simple hecho de dejar un testimonio, como en muchos casos era. No es algo que está muy allá de la Eso es. suposición, ¿no? ¿Qué es lo que más al encontrarte con esta gastronomía, qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué cosas te has encontrado también que no pensabas que pudiera provenir desde este origen? Sí, pues basándonos en los restos un poco, el pescado y el marisco que encuentran es curiosísimo. O sea, desde almejas no hemos puesto, pero almejas se encuentran, imaginaros el hambre del primero que se comió almejas. Claro, además estaban en la orilla. Claro, algunas, no, pero es curioso, el pescado, esto es complicado, ¿sabes? O sea, nosotros porque lo vemos desde nuestra perspectiva, pero de la perspectiva de hace 2.300, 2.500 años no es tan fácil lo de pescar y el mar y eso, cuidado. Claro, porque se puede encontrar en lugares de interior pescado. Claro, sí, sí.
Un pescado no de río eso. o moluscos como por ejemplo la almeja como estábamos hablando, de encontrar determinados alimentos que para nada sean del propio ecosistema de alrededor, ¿no? Sí, y no solo, principalmente son, digamos, la espina del pescado, pero luego hay otros sitios pues donde se han encontrado también los útiles para pescar. Entonces por eso ellos suponen, los investigadores que están investigando los yacimientos suponen que se dedicaban a la pesca. Si tenemos que decir cuál es el plato estrella o cuál es el plato que más veces surge o que más comían a diario o durante la semana, ¿de cuál hablaríamos? Yo tengo claro que el pan de bellota y la gacha. La gacha es una alimentación básica, hasta haciendo tanto tiempo, como te he comentado antes, y es una forma muy fácil de aprovechar. Es decir, yo tengo pescado seco, lo cuezo, o carne seca, lo cuezo, en ese caldo utilizo para hacer una gacha, bien con harina de bellotas, con harina de almortas, con harina de muchísimas cosas, grasa, y es una comida completa y con un aporte calórico alto. Te va a comer la carne, ese caldo, habéis cocido la carne del pescado, y luego con el aporte de los hidratos de carbono, de la harina que le ponga y la grasa. Y si tuviéramos que hacer una relación de qué comían, lo comían de una determinada manera, es decir, como hoy en día comíamos una ensalada, después hacemos un plato de sopa o de un plato primero y después pasamos a una carne o un pescado, o conjuntaban todos en una misma mesa y terminaban con todo y cada uno de los elementos. Por los restos, sobre todo de la cerámica, lo que parece indicar es que hacían muchas comidas hervidas o en sopa, porque son ollas, entonces son calderos, y luego en temas de parrilla sería el segundo. Y ya luego de carne, pues yo creo que variarían según lo que tuviesen en el poblado o en la casa. Claro, hay un escrito romano, no recuerdo de quién es, que lo invitan a una fiesta de un príncipe íbero y dice que tiene un banquete bastante considerable. Es decir, también a lo mejor por influencia de otros pueblos, pero además el concepto de banquete no como el que pensamos hoy, pero sí de abundancia y de... También hay he leído y curioseando también de ver que después los diferentes pueblos que llegaron a la península ibérica retomaron algunas cuestiones precisamente de esta cocina íbera y se han mantenido y con la creencia de que fue un legado romano, fue un legado fenicio, fue un legado árabe posteriormente, pero hay orígenes que parten desde aquí. Sí, unos ejemplos, por ejemplo, que lo hablamos con Lidia, es el garo romano, el garo íbero, que todos decimos el garum romano, pero los íberos antes de la llegada de los romanos ya hacían un garo, una pasta de pescado fermentado, más o menos, que la hemos hecho nosotros un poco adaptada a lo que hemos podido, pero eso sigue usando en nuestros días. Y la utilización de harina, de muchas cosas, por ejemplo, la harina de bellota, yo tuve que ir al campo a cogerla. La bellota, secarla, porque tiene tanino, hay que procesarla antes de utilizarla, para alargar, al final hacer harina es alargar la conservación del producto, que es de lo que se trata. Y no soy capaz de comprarla. Tú puedes ir a cualquier supermercado y compras desde salsa sriracha a guacamole, a especias de ras el hanout, lo que sea, pero harina de bellota parece mentira, pero no somos capaces de comprarla. Claro, porque aparte de la harina acostumbrada, ya la de garbanzo, las de haba, porque sí, bueno, la haba era otro elemento que utilizaban muchísimo, ¿no? Sí, tenemos un gazpacho, una especie de gazpacho, entre una sopa fría de harina de haba, que eso se sigue utilizando en zonas de Jaén, de Córdoba, toda la zona de pastoreo, digamos, y de transhumancia de España. Sí que ha tenido una alimentación tradicional, no igual, pero parecida, o sea, basada en la utilización, porque si tú te vas 3 meses al campo a patear, pues tienes que llevarte algo que puedas conservar, que sea fácil de transportar, que pues una alimentación no igual, pero algo similar sí que podría ser. Además, también, debido también a una determinada alimentación, también se alarga la vida en ese aspecto, en otros aspectos no, pero en ese aspecto sí se alarga la vida. Hay una determinada gestación de todo el proceso intestinal y además a la hora de comer siempre creemos que principalmente lo hacen de carne y evidentemente escuchando y viendo y leyendo pues hay una comida mucho más amplia, más rica y más extensa, ¿no? Sí, evidentemente cuando tú hablas de los pueblos prerromanos, incluso en la prehistoria, evidentemente es las grandes cazas, los grandes animales y la dieta es variada. Y no es una dieta proteínica exclusivamente. No. Tiene su
tiene otro tipo de vitamina y proteína, que claro, eso lo sabemos hoy. Pero ellos entonces no, ellos sabían que tenían que comer porque tendrían falta de determinada vitamina o proteína. Claro, y después todo lo que cualquiera se puede pensar, bueno, esto estamos hablando de cocina, también harían muchas salsas, sobre todo por la mezcla de determinadas especias, del agua mezclada con otras, el hervido. ¿Qué salsas más utilizaban, aparte de la que estás diciendo tú, precedente al garum romano? Sí, bueno, más que salsa sería aprovechar el líquido del hervido. Se podría hacer pues, una cacha o una sopa. No es salsa como la conocemos Sí, hoy, ¿vale? Sino es un aprovechamiento porque no lo vas a tirar. Si tú haces pescado o haces carne, ese caldo no lo vas a tirar, evidentemente. Ese caldo te puede servir pues para eso, pues, como se ha hecho toda la vida, para migarle pan, para mezclarlo con algún tipo de harina para hacer un tipo de gacha. Yo que ese patrón alimenticio se mantiene hasta no hace tantos años. Hasta época árabe la diferencia de clases se medía por el tipo de harina que empleaban, desde, digamos, la clase más pudiente era la harina blanca, más o menos como la conocemos hoy, otros utilizaban harina de mijo, de cebada, de otros cereales, digamos, de clase más baja, que hoy por hoy están otra vez de moda y son relativamente fáciles de encontrar. Pues nosotros vamos a aprovechar la publicidad para irnos un momento, pero después vamos a volver y vamos a seguir escudriñando en todo aquello que tiene que ver con la gastronomía íbera, que no es fin, sino principio. Así pues, volvemos después de la publicidad y aquí nos vemos. Alfarnate, en la comarca de la Sarquía, te invita a descubrir la historia del robo y conquista de la Virgen de Montsalud por las tropas moras y cristianas. La embajada, o fiesta de moros y cristianos, se celebra en la localidad desde el siglo XVII. Más de 400 actores, ataviados con trajes de época, recrean este apasionante relato en un municipio transformado en pueblo medieval. Este domingo, 16 de septiembre, visita Alfarnate y disfruta de la Embajada, fiesta de singularidad turística provincial. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos, como decíamos, y lo hacemos y vamos a seguir hablando de esa gastronomía íbera y de las circunstancias en torno a la misma. Como las circunstancias en torno a la misma también tienen que ver con nuestro lenguaje, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de comunicarnos. No sé si los pueblos íberos había uno que le decían cieso manío, como palabra malacitana eminentemente, pero seguramente que habría un cieso manío en la tribu, en el poblado, en el enclave o en el asentamiento. Así pues, sepamos, aunque ya lo he dicho, de qué palabra estamos hablando en el día de hoy. Cuando queremos hacer referencia a una persona antipática que protesta por todo y a la que no le agrada nada, hacemos referencias que es un cieso manío, que viene a hacer en Málaga a ser la unión de cieso y manío, pues dentro de nuestras expresiones y palabras también existen categorías, y esta se reviste de la máxima, pues se puede ser solo cieso, pero si le añadimos manío, lo alzamos a las más altas estancias de la antipatía y lo desagradable, argumentando además ese estado recalcitrante y pasado, amargo. Así pues, no me sean ciesomaníos y disfruten. Como nosotros lo estamos haciendo de esta publicación, Gastronomía Íbera, el fin de una cocina o el origen de nuestros fogones.
Es la pregunta que se hacen Damián Partido y Lidia Cabello, que son los protagonistas, los escritores, los realizadores de esta publicación, que en el mes de febrero veía la luz a través de la Fundación Unicaja, y tanto Damián como Lidia, el jefe de cocina del Parador Turístico de Antequera y la doctora en Prehistoria y Arqueología, que hoy contamos con vuestra presencia y a la cual agradecemos. Decíamos muchas cuestiones y hablábamos precisamente en la publicidad de algún aspecto, de alguna cuestión gastronómica y todo, y ha salido el tema de la cerveza, que no podíamos dejar de hablar en el contexto en el que nos ubicamos y en una zona tan cervecera por las calores que nos vienen siempre, como en Málaga, y hablábamos de cerveza artesana, pero todo incluso tiene su origen, y un origen cervecero también lo encontramos en esta gastronomía, ¿no? Sí, ahí también tenemos nosotros pruebas fidedignas de que ellos elaboraban su cerveza, pero el origen no está ahí. El origen está ya en el Neolítico, esos primeros grupos que se asientan en la prehistoria, y que de hecho en Málaga tenemos la suerte no solo de tener excelentes cervezas nacionales que la conocen todo el mundo, sino que en la zona que todos conocéis del Chorro, tuvimos la suerte en el año 2009, mientras realizábamos una intervención arqueológica, de localizar un paquete de sedimentos donde venían, curiosamente, semillas, y una de ellas pues era semillas de cebada y de trigo, dando nosotros ya una fecha aproximadamente en los laboratorios de hace 8.000 años. Con lo cual, el origen de esa cerveza ya estaría en los pueblos neolíticos, porque hay evidencia de ella, y lo heredarían estos pueblos prerromanos y luego ya pues hasta nuestros días. Claro, pues siempre se asocia la cerveza a un origen egipcio y después, evidentemente, a la puesta en escena a través de los conventos y de las órdenes monásticas de la elaboración, como hoy en día la conocemos. Está claro que la cerveza que bebemos no es la cerveza que hacían este pueblo, pero sí la fermentación y el tratamiento que se le daba a la cebada y como decías, Damián, también a una cerveza de trigo, principalmente. Sí, los romanos la llaman caelia, la cerveza de íbero, que la describen como espesa, y es de trigo, curiosamente de trigo. Todavía actualmente se hacen cervezas de trigo también, tiene un sabor diferente, unos matices diferentes a la de cebada, pero se hace en la zona de Bélgica, esta parte, se hacen cervezas de trigo de una calidad bastante buena. Suelen ser turbias, suelen ser otro tipo de cerveza, como más artesanas, pero sí, es curioso. Además, los romanos dicen que los pueblos que beben cerveza son inferiores, digamos, en cultura a los que beben vinos como ellos. Claro, cada uno barre para su casa, está claro. Claro. Evidentemente, el cultivo de la vid no es el mismo que la fermentación, pero sí es verdad que había que dar algún premio o reconocer algún premio a título póstumo, ¿no? Sí. de esos creadores de tan magna y impresionante bebida, que por cierto era una bebida alimenticia, no una bebida entre comillas recreativa o espirituosa, como se le puede llamar o algo, sino una bebida que se utilizaba para el alimento, como se puede utilizar el pan en su momento y como se pueden utilizar otras, y por la facilidad a la hora de la creación, pues se universalizó, ¿no? Sí, hay alguna cerveza que ya en la Edad Media la llevan al Vaticano para que la pruebe el Papa y le llaman el pan bebido, ¿vale? Porque era pan para bebérselo. Claro, eso de bebido, sobre todo en esta época, todos aquellos elementos que se pudieran beber eran mucho más comestibles y más fáciles que aquellos elementos que se tuvieran que partir, cortar, sobre todo por la instrumentación de la que hacíamos alusión anteriormente. Por eso las fermentaciones, el majarlo, el pasarlo, el chocarlo con piedras y desmenuzarlo, porque todo lo líquido o todo lo que fuera una pasta era mucho mejor que elementos directamente que se comían con la mano, evidentemente, aunque hoy lo hacemos también hoy en día, ¿no? Sí, claro, el hecho de coger y hacer esa elaboración, pues también permite que cuando tú lo introduces en la olla, le puedas aderezar con determinadas cosas. Si tú pones, pues, no sé, ya eso es cosa de Damián, pero si tú pones a lo mejor las semillas o por ejemplo el trigo,
y en vez de la harina, pues evidentemente el plato te va a quedar distinto, ¿no? Porque la harina te hace que te permita introducir carne, que a la carne le pueda a lo mejor introducir también después un poquito de miel, entonces Aparte, permite... se hacen más digeribles los alimentos, digamos, más pasados, y morteros sí que utilizaban. Nosotros cuando hacemos alguna presentación por ahí, que cocinamos en directo, sí que yo llevo una vasija que tengo que tiene 200 años, que está en mi casa, que es de encina, y ahí lo hacemos un poco pues simulando ese majao, esa alimentación, porque al final, un ejemplo, por ejemplo, el gazpacho que consumimos hoy día, no es que tenga su origen, pero seguramente consumirían algo parecido. Una mezcla de agua, vinagre, alguna grasa, un ajo, alguna hierba del entorno como el poleo, que todavía se utiliza en la zona. Y el gazpacho primitivo, ¿no? Claro, el gazpacho claro, que hoy en día claro. conocemos, que se le incluye el tomate. Bueno, hay zonas de España donde se hace este tipo de gazpacho todavía. Se le echa poleo, yema de huevo, ajo, aceite, vinagre, sal y ya está. Y pan, el pan duro, y eso es el gazpacho. Al final, el gazpacho es una mezcla de ingredientes más o menos líquida, no tiene... Hay una cuestión, hemos hablado de la cerveza, y hay otra cuestión que tampoco podríamos prever, y es la creación de postres, más allá de las frutas o los frutos secos que los tenían a mano y eran recolectables o simplemente recogidos. Pero también podemos hablar de postres. Claro, a lo mejor no el postre como lo entendemos hoy porque el azúcar no existía. El único elemento una milhoja edulcorante no. es el miel, claro. Una loca no. Una loca no nos vamos a poner, pero... Pero, por ejemplo, la miel es un elemento edulcorante y conservante, que aquí va todo, o sea, aquí va todo basado en lo mismo, en la conservación y en alargar la vida útil de los alimentos, porque, o sea, lo que es muy fácil abrir la nevera, pero sin nevera tiene un problema. Entonces va a poner los frutos secos, tenemos una receta que son frutos secos cocidos con cerveza íbera y miel, y está espectacular, porque los frutos secos se hidratan con esa mezcla, digamos, y están bastante buenos. También le hemos echado lavanda, todo hierba del entorno. Por ejemplo, los calostros con miel, que hoy prácticamente eso es impensable, porque a ver quién te vende unos calostros. Y pues otro postre, un postre nutritivo que aporta una cantidad de proteína impresionante, es un alimento probiótico, es decir, muchas más cosas basadas en eso. Unas gachas dulces de mosto de uva, por ejemplo, que ya tiene el azúcar de la fruta, la fructosa, y no hace falta añadirle nada. Simplemente es la harina, el zumo de la uva, cocerlo y hacemos esa gacha de... Claro, se estarán pensando todos los que nos estén viendo que evidentemente corresponde a la península ibérica pues toda esta serie de elementos, y al sur de Francia también coinciden muchos aspectos con eso. En nuestro territorio en el que convivimos habitualmente, bueno, Lidia está principalmente también en ese entorno de Ardales, en la cueva de Ardales, realizando experimentaciones, arqueología y estudios en torno a la cueva de Ardales, pero en nuestro entorno todo esto está visible y todo esto es palpable. No nos tenemos que ir, pues muchas veces cuando hablamos de arqueología parece que solo en España o en la península ibérica solo está Atapuerca, ¿no? Y precisamente la provincia de Málaga es rica en cuevas, en asentamientos y en lugares muy desconocidos para muchísimas de las personas que vivimos y convivimos en esta provincia. Exactamente, claro, cuando tú hablas de esos orígenes, ¿no? Pues todo el mundo a lo que sale más en televisión, pero claro, eso está bien porque o lo sabemos por el marketing que llevan este tipo de sitios, ¿no? Pero cuando nosotros nos enfocamos en nuestro entorno, muchas veces nos sorprendemos porque todo esto lo tenemos cerca. En mi caso, por ser donde yo trabajo y demás, pues podemos encontrar sitios en los que todavía son visibles las cabañas de estos poblados íberos. Por ejemplo, en Ardales, la zona de los embalses, se ven claramente las estructuras íberas. Alcorrín, que es un yacimiento de aquí, de la zona también costera de Málaga, también tiene evidencia de poblado íbero. Entonces, pues sí que tenemos determinados sitios, y eso podría citar muchísimos más. Claro, la zona de Tebas también, claro, donde hay muchos yacimientos y nos encontramos, evidentemente, cosas que aconsejamos. Desde este patrimonio y tradición, aconsejamos la visita. Bueno, la de Ardales junto con el museo se pueden realizar durante la semana, con horarios que pueden visitar, y visitan tanto la cueva como el propio museo, y a ver a la abuela también. También. Con lo cual... lo tenemos ahí, pero muchas veces no lo sabemos. Y tenemos, por ejemplo, una gastronomía que hunde sus raíces en la península ibérica y en los pueblos íberos, y tampoco lo sabíamos, y ahora, bueno, gracias a vosotros también lo tenemos en una publicación, y para inmiscuirnos y hablar un poquito más y saber más, siempre es bueno una primera
edición a este respecto y ver de en qué consistía, ¿no? Claro, y muchos de los ingredientes que salen, o sea, los tenemos hoy día, desde lentejas, garbanzos, no son cosas son cosas de todos los días. Muchas de las especies también que utilizamos tienen origen ibero, de hierba del campo, en fin, la carne no está nada, te comenté antes, de vacuno, oveja, cabra. O sea, son Claro, cosas de la ellos tierra. también le tenían que quitar las piedrecillas a las lentejas como hacíamos antiguamente, ¿no? Seguramente tendrían que quitar algo más que las piedrecillas. Claro, evidentemente pues eran lentejas silvestres, Sí. salvajes, con lo cual sería otro tipo de lenteja y no serían ni hasta tan redondas. Sí, bueno, y consumían muchos productos que a día de hoy a lo mejor son un poco tóxicos, como la almorta, que puede producir parálisis en las piernas después de un consumo prolongado. Si en cambio en Castilla-La Mancha todavía se utilizan para hacer las gachas manchegas originales. Y cuando la guerra contaban que también la gente iba a cogerlas al campo para utilizarlas como para hacer las gachas, la harina de almorta. O el lentisco, que también es un frutillo silvestre, que es un poco tóxico, y ellos lo utilizaban para hacer un vino, bueno, una especie de vino, incluso he leído por aquí para limpiarse los dientes, o sea que... Bueno, los dientes los encontraron en algunos casos. ¿Cuál es el plato que más os ha sorprendido? Bueno, pues yo me gustaría haber cocinado el oso, pero no pudo ser. Pero sí que me gusta mucho el tema de los reptiles, sí que aparecieron algunos restos de reptiles. Lo único que hemos cocinado son ancas de rana, ¿vale? Que es un anfibio, pero eso no hace tanto tiempo que se consumía. Pero yo he tenido la suerte de probar alguna vez algún lagarto, y eso es una carne, o sea, está buena, la gente no es consciente de que esos alimentos se consumían hasta no hace tanto tiempo. Claro, esto es lo de sabe a pollo. Pues casi todo el mundo que dice, ¿a qué sabe? Sabe a pollo. Bueno, no sabe a pollo. Claro, Sí, evidentemente. es una pero carne muy lo que- magra, no tiene grasa, pensar que un lagarto come insectos. O sea que la carne, ya te digo, no tiene grasa, es blanquita, un pelín más correosa a lo mejor que el pollo, pero es una carne con un sabor bastante peculiar. Nos encontramos los sabores que nos podemos encontrar hoy en día, evidentemente, sí, por los ingredientes, pero hay sabores que nos recuerden a hoy en día, esto me recuerda muchísimo a esta otra creación. Sí, bueno, yo, como he vivido por media de España, sí que es verdad que los gazpachos y ese tipo de gachas a mí me recuerda cuando he vivido en La Mancha, cuando he vivido en Extremadura, ese tipo de cocina, una cocina contundente, una cocina tradicional, pues con tocino, con algunos sabores a lo mejor más rústicos. Pero bueno, luego todo el tema de carne no está tan desvinculado de lo que comemos hoy día. Como dice Lidia, una parrilla, una carne a la parrilla, o un conejo, es un conejo a la parrilla hoy hace 2000 años, o sea... Claro, y además después, además de los descubrimientos, evidentemente, como tú decías, Lidia, si en las cuevas, por ejemplo, la de Ardales, vemos un ciervo, vemos un caballo o vemos un pez, seguramente ya no solo es porque lo cazaran, sino también porque se alimentaban de ellos y ya no solo era como una especie de centro espiritual para obtener la caza de ese ciervo, de ese pez, sino también porque se lo comían y lo tenían constantemente y era algo cotidiano. Si lo vemos en la cueva, también suponemos que se lo comieron. Sí, no solo está ahí reflejado para decir que eso me lo como yo porque está bueno, sino que lo principal es que eso se lo enseñe a los más pequeños para que el día de mañana vayan a cazar, sean capaces de identificar qué animales son los que tenemos nosotros que llevarnos a la caza para comérnoslo. Que por cierto, lo del ciervo, el pez, Sí, estamos sí, también sí, en sí, referencia a la cueva de Ardales, que les decimos que vayan a visitarla, incluso toda la provincia, la Teba, y que vean cómo tenemos unos vestigios arqueológicos impresionantes y vamos a descubrir los nuestros y después vamos a ampliarnos e incluso nos iremos a Francia ya, después finalmente al sur de Francia. Decíamos que en febrero comenzabais con este camino editorial, donde... Porque ahora la gente que nos esté viendo dirán, bueno, ¿dónde puedo adquirirlo? Porque también tiene unas connotaciones divulgativas, más que económicas, la publicación de esta Sí, edición. el libro no tiene fin lucrativo, es divulgación científica. Entonces el libro, pues no sé si en Unicaja o por internet, quizás sea más... Y sobre todo si los que vivís en Málaga, pues la librería Proteo y Prometeo también están disponibles. Con lo cual se puede analizar perfectamente. Además, no es una cuestión arqueológica puramente, no es una cuestión gastronómica puramente, sino que se va a aprender, se va a saber mucho de la cocina, de dónde venimos, de dónde provenimos y de las cosas que todavía hoy en día siguen estando en nuestras cocinas de a diario, con otros elementos y otras formas, pero prácticamente hay muchas reconocidas que podemos ver aquí, ¿no? Sí, sí, no hay tanta diferencia, ya digo, los guisos, pues
todo el mundo come guiso en su casa, más o menos. Las carnes son las que consumimos hoy día y los vegetales, pues es todo el entorno. Lo que sí entraña la dificultad, o entrañaba, cuando empezamos con el libro, es que cocina solamente con lo que te da el entorno. O sea, ni tomate, ni pimiento, o sea, es solamente con lo que te da el entorno, con lo que aparece en los yacimientos y poco más. Hay pocos sitios en el mundo donde se cocine con lo que da el entorno ya prácticamente. Está todo muy globalizado, todo. Te digo, es más fácil cuando puedes comprar una salsa japonesa que harina de bellota, que está ahí al lado. O sea que... Pero ya te digo yo a ti también que aquí se ve la mano de un jefe de cocina, de un parador, que te pone el platito que tú dices, no creo yo que estas criaturas lo pusieran con tanto mimo como aparece aquí, ¿eh? Sí, bueno, cuando hacemos algún show cookie que hemos hecho, cuando ponemos uno de los gazpachos, le ponemos una manzana picada, yo le pico una juliana muy finita, así, digo, esto no lo hacía, se la picaría como pudiera. La manzana directamente. Los trozos y ya. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la ensalada de rapón, chicos, es una verdura que es silvestre, que se cultiva en España, pero que se exporta toda. O sea, yo no era capaz, tuve que ir al campo a buscarme una así, porque la que se cultiva, que es con una zanahoria blanca, no fui capaz de encontrarla. Y se cultiva en España, lo que es que se exporta todo a países de Europa, por ejemplo. A Lidia, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? Porque evidentemente habrá probado parte de los platos de toda esta edición y de todo este trabajo que habéis llevado a cabo. Pues a mí personalmente el pan. Porque claro, la carne, bueno, dices tú, pues le pone un poquito de tomillo, de romero y más o menos te puedes saber. Pero el pan, cuando él me llamó y me dice, Lidia, ven que tengo el pan de cebada. Y yo, un pan sin levadura, a ver cómo se ha hinchado, a ver qué sabor tiene. Y la verdad, no exagero, me comí todo el pan que me dio, porque está riquísimo, una textura buena. No se queda un pan que digas tú, a lo mejor se queda muy duro, no, perfecto. Bueno, ¿será parecido a un pan ácimo? Pues no, es un pan fermentado porque hicimos la levadura con la manzana fermentada, la manzana chafada, con agua, la dejamos ahí 2 o 3 días hasta que aquello empezó a echar burbujas y pues ahí tener la levadura. Después la mezclamos con harina, le dejamos eso reposar otros 2 o 3 días y a partir de esa masa madre, digamos, que empezamos a hacer el pan. Lo que sí que tuvimos que añadir un poco de harina de escanda, creo, porque la única harina que panifica al 100% es la de trigo, sea de la variedad que sea. Entonces, si tú haces un pan solo de cebada, es un ladrillo. Para que tenga esa fermentación un poco, que esté un poco alveolado, tiene que tener un poco de trigo, bien trigo de escanda o trigo camut o alguna variedad, digamos, de las más antiguas, que ahora sí que se puede encontrar en alguna herboristería, en alguna tienda especializada, se pueden encontrar también esos tipos de trigo, pero dan un sabor más dulzón al pan que lo que estamos acostumbrados. Decía yo que hay lugares en España que patrocinan menús íberos y decía Damián que está muy cerca también de que exista en nuestro entorno y de ponerlo en marcha, sobre todo también a través de esta publicación, ¿no? Sí, queremos hacer, en el Parador queremos hacer algo, ahora en unos meses queremos hacer un menú íbero, pero hay que explicarle a la gente claramente que nosotros no lo hemos adaptado demasiado a los gustos actuales, sino que es un menú con lo que hemos encontrado, porque sí que es verdad que lo que encuentra se basa mucho en suposiciones, porque hay algunos sabores pues, que nos acostumbramos, algunos sabores fuertes. Digo, yo me gusta el mundo íbero y he leído muchas veces que los romanos le critican a los íberos, entre comillas, que les gusta todo, pues digamos, la carne de la carne a la brasa y como salga, si sale cruda, pues cruda. Pues nosotros hemos plasmado eso un poco, en uno de los platos hemos cocinado tordo, bueno, zorzal, y el zorzal estaba prácticamente crudo, asado un poco y desmenuzado en el gazpacho por encima, una especie de gazpacho de sopa fría que hemos hecho y va desmenuzado por encima. Entonces eso hay que explicarlo bien cuando se va a comer este tipo de menú. Claro, en aquello entonces no había... ¿Me lo puede pasar un poquito más? Exacto. Lo mismo te lleva un guantazo. Efectivamente. Pues seguramente no será la última de las publicaciones a lo mejor que acometáis, con lo cual estaremos atentos también a las próximas. Damián y Lidia, muchas gracias por venir, por mostrarnos esta gastronomía íbera y por ampliarnos este maravilloso mundo y por también centrar en un lugar de Málaga donde tiene todos estos aspectos y muchos más, y descubrirlo también será bueno. Así pues, gracias a los dos y ya saben, háganse con esta edición y no se la pierdan, y nos vemos en la península ibérica. Y nosotros nos veremos el próximo lunes, como siempre, en Patrimonio y Tradiciones, que para eso estamos. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan han patrocinado este programa.